¿Cuál es el mayor milagro de los tiempos? Por eso leímos en Marcos. Pero vamos a mirar otros milagros. El mayor milagro de los tiempos. Vamos a leer unos versículos solamente en Josué. Génesis, Éxodo, Levíticos, Numbers, Deuteronomio, Joshua. Es el sexto libro después del Pentateuco. El primer libro es Josué, pero es el sexto. Capítulo. Capítulo 10. Josué 10. No es que nos vayamos a basar en Josué solamente, pero como tengo varios milagros, vamos a leer los versículos aquí. Josué estaba peleando en guerra con los amorreos, y esto no es una historia ficticia, es una historia real, lo mismo que los otros milagros. Capítulo 10. Capítulo 10 del libro de Joshua. Joshua también se llamaban en hebreo a Jesús. Pero para no leer muchísimo, vamos a leer desde el verso 10. Y dice: el Señor los llenó de consternación, confusión, delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bezelón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Estos eran el ejército de los amorreos que los perseguía Israel. Y mientras iban huyendo de los israelitas, es que cuando hablamos de milagros, esto a mí me emociona. Los israelitas, a la bajada de Beth Horon, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras. ¿Se imagina? Seguramente que esto se lo dices al vecino y te dice: tú estás loco. Eso es un cuento. Pero la palabra de Dios lo dice, y fue: Dios arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué, tomen nota, hermanos. Entonces Josué habló al Señor, a Yahweh, el día en que el Señor entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, esto fue lo que dijo él: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Hasta que la gente se hubo vengado, hasta que Israel se vengó de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Hazel? O sea, lo verifica diciendo: está escrito además en otro libro. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido el Señor a la voz de un hombre. ¿Han leído bien? Porque Yahweh, el Señor, peleaba por Israel. Que el Señor bendiga su palabra a nosotros.
Vamos a inclinar nuestros rostros y pedir la bendición. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por ser un Dios infinitamente potente y misericordioso y un Dios real, no un Buda sentado que no se puede mover. Oh Señor, qué grande eres. No hay nada imposible para ti. Amén. Sin embargo, sí hay un milagro que es duro para ti. Oh Señor, háblanos a todos. Aquellos que somos tuyos, Señor, ayúdanos a saborear, a apreciar en lo íntimo de nuestro corazón y alma lo potente que tú eres y lo misericordioso que tú eres. Lo fuiste para el pueblo, para tu pueblo Israel, ese pueblo que el mundo entero odia, excepto unos pocos de nosotros. Oh Señor, háblanos a todos. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. ¿Se dan cuenta una de las notas que hemos leído al final? Que Dios atendió a la voz de un hombre. Y dice que ni lo hubo antes, ni lo habrá después. Cuando tú escuchas que han tenido una visión, que han visto al Señor, que han tenido este milagro, que han... ¿Qué dice aquí la palabra? Que jamás atenderá Dios como lo hizo con Josué. Porque Josué era una persona especial, sí. Fue escogido a dedo, podemos decir, sí, por Dios. Igual que fueron todos los profetas. ¿Y yo me voy a poner al nivel de uno de ellos? Eso sí que es orgullo espiritual. Habló Dios personalmente con todos los israelitas, incluso con su pueblo. No. Y nosotros que no somos israelitas, somos un grado más para abajo. Ay, tienes creyentes que se mofan de que Dios le ha revelado y que ha tenido una visión. Aunque no era ese mi mensaje, pero me parecía que era importante mencionarlo. Mi pregunta es, ¿cuál es el mayor milagro de la historia? El mayor milagro que Dios ha hecho. Salvación. Bueno, aquí tenemos, yo tengo, si tiene un bolígrafo y quiere apuntarlo, tengo 7 milagros, que no es cualquier cosa. Hemos leído ya uno, ¿no? En Josué 10, los versos 12 y 14, 12 al 14. Éxodo 14. No, eso es un milagro, ¿eh? Que Dios le dice a Israel, los que sabemos la historia, Israel estuvo 400 años esclavos sirviendo solamente por la comida a los egipcios, pero llegó un tiempo en que los martirizaban y crecían tanto, Dios les bendecía tanto, que crecieron, se multiplicaron, se multiplicaron, y ya el rey de Egipto ya tenía miedo que los judíos iban a ser más que ellos, y si un día había una revuelta, se van a poner en contra y a nosotros nos van a echar de aquí o nos van a volver esclavos a nosotros. Vamos a martirizarlos, vamos a machacarlos, y ahora no solamente tenían que construir las ciudades, pero ahora no solamente tenían que construir las ciudades, ahora tenían que hacer, porque hasta este stage, hasta este tiempo, le suplían los ladrillos de barro. Pero ahora cuando el faraón pensó, hay que machacarlos para que no produzcan nada, los hombres estén tan cansados que cuando llegan a casa no quieren la cama, no quieren saber nada de las mujeres, de sus esposas. Y entonces pensaban que machacándolos, pero las mujeres seguían, los esposos y esposas seguían uniéndose y seguirían naciendo, multiplicándose los bebés.
Y claro, como los estaban ahora machacando, ellos clamaron a Dios. Se habían olvidado de Dios. Tenían para comer. Es como en algunas organizaciones evangélicas que hay por todo el mundo. Tienen que trabajar. ¿Ok? Tienen que trabajar. Y aquí hay algunos que han estado en esas organizaciones. Y otros que se han marchado, también han estado. Tienen que trabajar. Son como obreros, pero no ganan nada. La comida y lo suficiente para vestirse, me supongo. Algunos salen diciendo 10 años que he perdido yo ahí. O sea, que salen con remordimiento. Sí. Ahora el pueblo de Israel, que está viendo que los están machacando y que ahora el faraón le dice, pues de ahora en adelante, no solamente tenéis que continuar construyendo las ciudades, sino que ahora tenéis que ir a buscar la paja, ir a recogerla, meterla en la fosa esa y vosotros masarla con los pies ahí bailando, cansándola. Y luego hacer los ladrillos. Ya no podían más, ya estaban parados. Entonces ahora, por eso cuando nos vienen las aflicciones, a lo mejor son buenas. Por muy duras que se vean, sea lo que sea. ¿Cómo iban ellos a pensar que esa aflicción, esa tortura que les sacudían con látigos, muchos hombres a lo mejor estaban débiles, ya ancianos, y con los látigos los egipcios dándole, muévete más, dale duro. ¿Por qué? ¿Era una maldición? No, era una bendición. Ellos tenían que salirse de Egipto. Dios les perdona. Dios ya lo había perdonado. El por qué los mandó llegar a Egipto. Pero tenían que clamar a Dios. Mientras que ellos no clamaran, Él no los iba a perdonar. Y es como cuando yo o tú ofendes a uno, si tú no le pides perdón, no lo pases por alto y no lo trates de olvidar. Porque al que has ofendido no se olvida. Ve y pídele perdón. Entonces ahora los egipcios piden perdón a Dios y inmediatamente Dios estaba esperando, le pedían perdón para perdonarlos. Y ahora les manda el deliverer, el libertador, a Moisés, a uno de ellos, que se educó en el palacio como la mayoría de ustedes saben. Ahora todo ese sufrimiento fue para bien. Porque si no hubiese sido ese sufrimiento, hubieran sido esclavos todas las generaciones. Pero ahora el libertador los saca y los lleva por el desierto. Moisés, por la mano guiado por Dios, a Moisés les lleva 6 millones, que eran más o menos, creo. Dando vueltas en el desierto por su desobediencia. Pero llega el momento en que el Señor... Claro, Israel se encuentra, llegan al Mar Rojo, el ejército viene de Egipto por detrás con los carros de caballo para asesinarlos a todos, y al otro lado están las montañas. No tienen salida. ¿No es un milagro? Y ahí todos con miedo, aquí nos liquidan. Pero Dios habla a Moisés, coge tu vara, tu callado, y extiéndelo y dile a las aguas, apartaos. Un mar que se abre con unas murallas de agua a un lado y a otro, y ahí pasa el ejército, ahí pasa el pueblo de Israel, ese pueblo que todo el mundo odia, en seco. Y ahí no termina la cosa, tiene que continuar el milagro. Todo el ejército de Egipto, con carros a caballo, viene detrás. Y están para entrar. Es más, entran en el mar. Como está en seco, entran. Y cuando está el ejército dentro, Moisés, el siervo de Dios, pone la vara y ¡shum! Todas las aguas vuelven. Y ahí queda tumbado el ejército. Eso es un milagro, ¿eh? Pero tenemos, deberían apuntarlos, es muy bueno ir por los milagros. Isaías 38, verso del 7 al 8. Ahí se enferma
el rey Ezequías de Judá. Y Isaías 38, versos 7 y 8. Pero lean el capítulo cuando lleguen a casa. Ahí se enferma el rey de Judá, Ezequías. Y enfermo de muerte. Y tiene miedo. Tenía miedo. Y clama a Dios. Si te dignaras de sanarme. Voy a la tumba, ya veo la muerte, voy directamente a la tumba y mis días acabaron. Él estaba bien cerca de la muerte. Pero ahora Dios escucha su oración. Sí, hermanos, cuando oramos, Dios escucha nuestras oraciones. Algunas veces no nos contesta inmediatamente, pero si persistimos, si es cosa buena para nosotros, el Señor nos la va a dar. O sea, no debemos de tirar la toalla. Y cuando oramos por la salvación de las almas de varios de los que asisten aquí, algunos de ellos están, otros no están hoy, no tiremos la toalla. El Señor contesta. ¿Y qué? Ezequías, el rey, quería una garantía. ¿Me está diciendo esto? ¿Realmente me va a sanar Dios? Si ya estoy a la muerte, ya veo la muerte venir. Y Dios aún me dice que me va a sanar. Ha escuchado mi oración, ha visto mis lágrimas, me va a sanar. Pero no creía. Y Dios le dice, te voy a dar una señal. Va a retroceder el sol. 10 grados. La sombra va a retroceder 10 grados. Cuando tú veas que el sol retrocede, parecido a lo que Josué experimentó. Cuando tú veas que la sombra retrocede, te darás cuenta que cuando yo te digo una cosa, va adelante. Te voy a sanar. Y tú le dices esto al vecino, usted sabe que Dios en una ocasión paró el sol, en otra ocasión retrocedió el sol. Tú estás soñando. Pero usted es cristiano, usted va a la iglesia, ¿no? De vez en cuando, a una iglesia católica o a otra evangélica. Pero está aquí escrito. Porque tenemos que confiar que la palabra de Dios no es un periódico, no es un libro secular, es la Sagrada Escritura. Ay, ¿pero quién lo escribió? ¿Los hombres? Claro que sí. ¿No escribieron los hombres sobre el reino romano? ¿O el reino egipcio? ¿O el reino babilonio? Y todo el mundo lo cree. Porque si tú no lo crees, tú estás... pero cuando viene la palabra de Dios, estos son los hombres. No, la palabra de Dios la escribieron hombres, sí, pero fueron hombres consagrados. Si yo me pongo a traducir un folleto donde viene la palabra de versículos de la palabra de Dios, del inglés al español, ¿cree usted que yo trataría de poner ahí, cambiar el versículo o algo así? Ni de loco. Aunque me pagaran dinero, no lo haría. ¿Cuánto más? Y yo no estoy a la altura ni de los zapatos de los que escribieron la palabra de Dios. ¿Cuánto más ellos? Ellos escribieron, ellos oraron mucho, ellos eran profesores de lenguas bíblicas, ellos sabían muy bien lo que estaban traduciendo y ellos temían a Dios, al Dios verdadero, no a un Cristo clavado en una cruz de madera. Ellos creían en el Dios verdadero. Y ya se privarían ellos de poner algo o quitar algo. ¿Por qué? Porque ellos conocían la palabra de Dios. Ellos conocían lo que el manuscrito decía. En el libro de Apocalipsis, al final de Apocalipsis, ellos sabían muy bien que ahí dice que el que quite parte, no sé si, yo no lo acuerdo si al principio, el primero uno o primero o segundo uno. El que quite parte de la palabra escrita aquí, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y el que añada, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Ellos lo creían, eso. Hoy hay millones de supuestos cristianos que ni lo creen. Los mismos líderes ni lo creen. Pero estos que tradujeron la Biblia del canón, del manuscrito, ellos sí creían, hermano.
Nosotros tenemos que estar seguros que tenemos en las manos la palabra de Dios. Y estas cosas, dice, se escribieron para nuestro beneficio. Entonces nosotros no tenemos que ver lo que ellos vieron, ni pasar por lo que ellos pasaron, porque lo tenemos aquí escrito. No necesitamos visiones ni sueños, porque lo tenemos aquí escrito. Ellos no lo tenían. El canon de la Escritura no estaba terminado hasta llegar al libro de Apocalipsis, el libro de la Revelación. Pero nosotros lo tenemos todo aquí. Nadie tiene excusa para malinterpretar las Escrituras, como muchos cristianos las malinterpretan. Tenemos la historia, el milagro de Daniel. Daniel 6, capítulo 6. Apúntenlo si tienen bolígrafo y luego lo miren en su casa. Daniel capítulo 6, versos 21 y 22. Daniel, todos sabemos la historia de Daniel. Y él era el siervo, estaba con el capitán de Egipto, era el más alto el más alto sirviente. Y su mujer, que el capitán se llamaba Potifar, pues Daniel era atractivo, joven, y se le fueron los ojos de la esposa del capitán a Daniel, y que se quería ir a la cama con él. Ustedes saben la historia, y él huyó de él, no, yo no puedo hacer eso, yo no puedo traicionar a mi señor. Y él escapó, y luego ella lo traiciona, y cambia la historia de que quiso abusar. ¿Cuántas mujeres hoy cambian la historia de que han sido violadas por tal y tal y cual y cual? Todo para coger dinero, para coger fama. No digo que muchos es cierto, pero otras muchas no. Y en este caso, aquí lo tenemos, no era cierto que él la había tratado de violar. Entonces lo meten en la cárcel, y el faraón tiene un sueño, ¿saben la historia, no? Y nadie podía, los sapratras, ni los adivinos, nadie podía interpretar ese sueño que Nabucodonosor había tenido. Un sueño horrible. Y hay uno que dice, él estaba en la cárcel, había un copero y el panadero. Y uno de ellos sale, él les interpretó los sueños, y él le dice, cuando estés libre, acuérdate de mí, que yo también quiero salir de aquí. Pues se olvidó, pero finalmente llegó a que nadie podía interpretar el sueño, y este judío le dijeron, pues ahora recuerdo que hay un judío en la cárcel que tiene el Espíritu de Dios. Entonces el rey, Faraón lo manda a venir, le interpreta el sueño, pero los sapatras, los egipcios, como siempre todo el mundo ha odiado a Ismael porque venía de Dios, pues otra vez lo enzarzan. Hay que atraparlo, hay que hacer algo porque había mandado matar a todos los sapatras, a todos los que estaban alrededor del faraón, porque no habían interpretado ahí el sueño. Y Daniel lo para eso. No tenemos que hacer eso. Y ahora hay que cogerlo. Luego, claro, faraón, cuando le interpretó el sueño, puso a Daniel en el top. Y le cogieron envidia. Típicos. ¿Y qué hacen? Hay que hacer algo para cómo atrapar a Daniel. Ok. Una cosa. Este hombre ora a su Dios 3 veces al día. Y se pone en la ventana. No hay duda que lo vamos a matar. Vamos a hacer al rey que haga un edicto que todo aquel que no doble su rodilla ante su estatua que ha hecho, esa imagen, y la venere, se ha llevado al foso de los leones. Y allí se lo coman. Se acabó, y luego seremos nosotros también los jefes. Bueno, pues lo hacen en el edicto, y cuando se da cuenta el faraón, ¿para qué era? Era muy tarde, porque Faraón no quería hacerle mal a Daniel, pero ya muy tarde había firmado el libro.
Había tomado esa decisión. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, los cristianos verdaderos, cuando tomamos decisiones. Porque cuando tomas algunas decisiones, ya no hay vuelta atrás. Y luego vienen las consecuencias. Entonces, al foso de los leones. Y el faraón estaba muy preocupado. Si leen ahí la historia, verán que se levantó, no pudo dormir durante la noche. Y se levantó temprano para ir corriendo a ver, porque él amaba a Daniel, a ver al foso de los leones. Y abre la tapadera y dice, Daniel, siervo del Dios vivo, eterno, tu Dios te salvó de los leones. Él no esperó respuesta. Esos leones estaban allí muertos de hambre. Y ahí sale la voz. Sí, mi rey, viva para siempre. Dios mandó a su ángel y le tapó la boca a los leones. Amén. Y ahí fue cuando le tocó la varita a todos aquellos que habían forzado, engañado a Faraón para que hiciera ese edicto. Todos los mal que le quisieron hacer a Daniel, ahora a ellos y a todas sus familias. Es preciosa la palabra de Dios, hermano. Luego tenemos en el mismo Daniel, el capítulo 3, el verso 25. Los otros tres amigos. Si no era ya lo suficiente lo que le había pasado a Daniel, ahora a Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron nombres que Babilonia le puso los nombres. Estos no eran nombres judíos. Pues ellos también tenían que doblar su rodilla ante la imagen. Y de eso nada. Ellos le dijeron que solamente la doblaban ante Dios. Así, pues habían hecho otro edicto, que el que no se doblegara así sería echado esta vez en el horno de fuego. Y yo sé lo que es un horno de esos, que puedes andar en él. Cerca de mi pueblo hay una finca, yo trabajé ahí cuando era niño. Y es un horno, pues es como 2 veces o 3 veces esa habitación que hay ahí, por lo menos 3 o 4 veces esa habitación, y alto, y tú puedes andar allí. Pues los meten, el faraón manda que lo calienten 50 veces más, y no había forma de que esa gente saliera de ahí. Y cuando ya estaban allí un rato, ¿qué hace el faraón? Va a mirar a la boca del horno y le dice a los que estaban a su alrededor, pero no metimos 3. Y le dijeron, sí señor, sí mi señor, metimos 3. Dice, pues yo veo 4. Y uno es semejante al Hijo de los Dioses. No sé, sería Dios que le dio esa misión. Y ahí se pone y llama a Sadrach y a Mesach y a Abednego, siervos del Dios viviente, salid fuera. Y dice la Escritura que ni olían a humo. ¿Qué Dios tenemos, hermano? Pero podríamos mencionar, yo he mencionado esto que lo voy a mencionar antes aquí, pero algunos a lo mejor no lo han escuchado. Cuando la Inquisición, en la Iglesia Católica Romana, que formó la Inquisición, iban a quemar a un tal Bertimer, inglés, en Londres. Y estos hermanos, que él los ataban, ponían un bando de leña, los ataban en el medio, la leña alrededor, y prendían fuego. Y los hermanos, en la fe, hicieron un acuerdo. Vamos a ver, quizás no creían que Dios iba a hacer un milagro. Nosotros vamos a orar por ti. Que Dios te libre. Que Dios te libre de alguna manera. Que Dios esté contigo en el fuego. Porque la palabra de Dios nos lo dice. Salmo 23. Y que aunque pasen por varias sombras de muerte y aunque anden en el fuego, no nos quemará. Nosotros vamos a orar. Y se ponen a orar. Uno va a vigilar por la ventana, porque estaba en la misma plaza donde iban donde quemaban a los cristianos, que usaban la Biblia. Y las llamas suben y él hace esto, sabiendo que ha muerto.
Y el que estaba en la ventana dice, dejad de orar, stop praying, porque ya se marchó. ¿Qué va? En ese mismo instante que se ponen todos a la ventana, probablemente con muchas lágrimas, llorando, este hermano hace esto. Y dice en la historia que tenía que tirar fuerte para despegarse las manos, que estaban deshechas del fuego. Las baja. Y otra vez. Peleando para despegar las manos. Y la tercera vez. ¿Saben que ese hermano no sintió el mínimo dolor en el fuego? Créanme, hermanos. Yo sé que la mayoría de ustedes lo creen, gloria a Dios. Ese hermano no sintió nada. Lo mismo que los 3 judíos israelitas en el fuego del horno de Nabucodonosor. Se paseaban por el fuego y cuando salen dicen, no huelen ni a humo. Pues tenemos el milagro que leímos a la congregación de los 5.000 que el Señor Jesús dio de comer con 5 panes y 2 o 3 peces. Amén. Y la gente él ora a Dios, ora al Padre, se lo parte, se lo da a los apóstoles, a los discípulos, y ellos dan a la multitud y recogieron en Mateo capítulo 15, dice la historia pero con diferentes palabras, porque los dos tienen diferente cultura, diferente educación. Y dice que recogieron 7 canastas llenas de peces y de pan, cuando ya se habían saciado. Llevaban 3 días sin comer, multitud. Hablamos de una multitud de más de 20.000 para arriba. ¿Se cree? Más, mucho más, de 20.000. Y todos comieron. Tú se lo dices esto al vecino, que dice que es cristiano, y se ríe en tu cara, probablemente. Porque si lo que quiere sería cristiano, verdadero. ¿Cuál es el milagro mayor del mundo? No podemos ver estas cosas, pero el mayor milagro del mundo es el que usted, tú creas. Amén. Lo que nosotros estamos creyendo. Amén. Creas que este Dios que escribió este libro sagrado por mano de los profetas del Antiguo Testamento y por mano de los discípulos del Nuevo Testamento es el Dios vivo que controla el mundo. ¿Ok? El diablo controla también este mundo, pero solo lo que Dios le permite. Solo lo que Dios le permite. La naturaleza no la controla el diablo. La naturaleza la controla Dios. Y todos los desastres que pasan es porque Dios está controlando. Tienen que pasar. Ni más ni menos. Y muchos de ellos son para abrir la mente de las personas. ¡Hey! Mira qué desastre ha ocurrido. ¿No será que Dios nos está llamando? ¿No será que Dios está diciéndonos algo? Porque hay unas leyes. Igual que en el país hay unas leyes de tráfico, por ejemplo. Y si nosotros vamos, uno de nosotros como locos, conduciendo a 70, 80, donde es 40 o 50, ¡hey! ¡Te van a pillar! ¡Te van a pillar! Y finalmente, un día, lo que dice la palabra de Dios, tus pecados te alcanzarán. Y la pagas. Ya lo creo. El mayor milagro del mundo, hermanos, es que un hombre, se convierta, se humille, que un ser humano se humille, porque no hay ser en este mundo más orgulloso que el hombre. No lo hay. Los animales son mucho más dóciles. Un león es mucho más dócil. Un león se puede dominar por donde tú quieres que vaya.
Pero un hombre, una mujer, un ser humano, uy, prefieren la muerte antes que perdonar. ¿Y cuántos de millones se van a la muerte? Y yo sé de algunos que se van a la muerte, pero no le perdono. Es que es así. El hombre natural de 1 Corintios capítulo 2, verso 14, dice que no puede comprender estas cosas. No puede comprender las cosas de Dios y del Espíritu de Dios, porque han de ser, y dice que para él son locura. Tú le cuentas estas cosas que son verdad y creen que estás loco. Y menos si le dices que yo estoy esperando a Cristo Jesús en las nubes que va a venir. Se ríen de ti. Porque el hombre natural, estas cosas, dice la Biblia, la palabra de Dios, para él son locura. Y no las puede entender porque han de ser, no las puede percibir, no las puede creer porque han de ser discernidas espiritualmente. Él es una persona natural o carnal, no es una persona espiritual. Somos espirituales cuando el Señor comparte su espíritu con nosotros. Cuando nosotros nos humillamos, creemos, aceptamos, no lo sé, no lo veo, no lo puedo, pero lo creo, lo que dice. Y tú lo aceptas al Señor Jesús, y tú crees que Él es Dios, y tú crees que es el único que te puede perdonar la maldad que hemos hecho, los pecados que hemos cometido. Y es entonces cuando pasas a ser una persona espiritual. Es el mayor milagro, hermanos, cuando una persona se convierte. El mayor. Porque si una persona te dice, yo quiero que vais a ir por ese camino. O te pego un tiro. Bueno, pero pasamos no voy por ese camino. Venga. ¿Por qué digo que es lo más difícil para Dios? Es el único milagro que Dios no puede hacer. Sin que el ser humano se humille. Si él se humilla y cree la palabra de Dios, Dios hace el milagro. No nosotros, Dios. Sí, hermanos, la naturaleza tiene mucha fuerza. Imagínense la fuerza que tiene el agua, lo han visto en estas inundaciones, ¿verdad? Con la fuerza que va. Pues imagínense cuando Moisés, por mano de Dios, separó las aguas del mar Rojo. Cuando esas aguas se juntaron, no sabemos la altura que tendría. La misma tenía 15 metros, no sé, pero una altura grande. El mar es hondo. Cuando esas aguas se juntaron, ¿a qué velocidad? Cuando fueron soltadas por la mano de Dios para unirse, ¿a qué velocidad irían? Sin embargo, esa fuerza Dios la puede controlar. Dios puede controlar todas las fuerzas de la naturaleza. Amén. Jesús, cuando estaba en la barca durmiendo y se había levantado una tormenta y los discípulos ya estaban casi haciéndose huir de miedo. Pero Señor, que nos vamos a hundir, despierta. Qué fe. Nos podemos identificar con él. Se levanta, aguas, calmados, y ellos. ¿Quién es este que hasta la naturaleza le obedece? Si para él la naturaleza no fue hecha como usted y yo. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, no físicamente, porque Dios no tiene físico, ni es espíritu. Pero fuimos criados a sus valores. Nosotros tenemos albedrío propio, podemos decidir sí o no. La naturaleza no. La naturaleza ni los animales no tienen ese privilegio.
Entonces cuando Dios dice la palabra, ¡shum! O el hombre, guiado por Dios, dice la palabra, la naturaleza le obedece. Ahora pon una multitud. Ve a esos que van muy santitos en las procesiones en Semana Santa. Ahí van miles. Muy reverentes se ven. Vete y te pones con la Biblia cuando están pasando y le dices, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. O Efesios 2, 6 y 8. Somos salvos por gracia, no por obras ni por sacrificios. Seguro que alguno de esa multitud viene y te pega un puñetazo y te tira al suelo. Yo estoy seguro. La naturaleza para Dios hacer milagros no es problema. Él puede hacer de la nada. Y bueno, digamos, el ladrón en la cruz, en Lucas 23, 43. ¿No es un milagro? Ahí estaban dos hombres, míralos. Dos hombres. Los dos criminales, los dos habían cometido robos o lo que fuera. Estaban condenados a muerte con el Señor Jesús en medio. El uno, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no nos salvas? Bajas de la cruz. Hijo de Dios. Sí. El otro cae. Y cuando ya estaban cerca de la hora de la muerte, él, su conciencia lo veía bien. Y él sabía, él había oído, igual que el otro, había oído de Jesús, de este Jesús que finalmente creyeron que era el Mesías. Y lo crucificaron sin saber que era el Mesías, por su incredulidad. Pero este hombre que ahí está colgado ahora, él cree. Que él está pensando, ¿quién se va a dejar crucificar sin abrir la boca, sino un ángel o el Hijo de Dios? Y él tiene poder. Si él hizo esos milagros, ahora se deja crucificar por alguna razón sea. Él sabía la historia del Antiguo Testamento. Él sabía que tenía que venir un Mesías de Israel y salvarles. Y ahora él lo ve en la cruz y le dice, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Ese fue el milagro. ¿Y qué le contestó el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los testigos de Jehová cambiaron ese versículo. Y dice, de cierto te digo hoy, estarás. Pero la palabra de Dios dice, de cierto te digo que hoy. Amén. ¿Nota la diferencia? Que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el mayor milagro. El mayor milagro es que algunos aquí necesitan humillarse así como este hombre. Porque, amigo y amiga mía, que os apreciamos mucho, no tanto como el Señor, porque no puedes hacer nada como el Señor, tanto como Él, pero os amamos, os apreciamos. Pero vosotros, el mundo entero sabe que accidentes ocurren todos los días. En el trabajo, ¿recuerdan ese edificio que se cayeron todos los 5 o 6 pisos? Esos obreros le hubieran dicho a alguno de ellos, oye, ¿sabes que puede haber algún accidente y puedes perder la vida? Seguro. Nadie piensa en eso. Un servidor sí. Yo no sé los demás hermanos, pero un servidor sí. A menudo pienso, a lo mejor hoy es el último día, Señor, que tú me tienes. Y trato de procurar estar allí contigo. Accidentes en los trenes, coges el tren o el autobús o un coche, cuando menos lo esperas puede haber un accidente. Si tú no lo crees, tú tienes el albedrío propio de decir, no creo.
Bueno, pues continúa. Está en tus manos. Cuando tenemos un Dios vivo, misericordioso, que no solamente nos ofrece la salvación del alma, nos ofrece el salvarnos de la condenación eterna y nos pone nuestros nombres en el libro de la vida, no solamente eso, sino que en este peregrinaje hasta llegar a la patria celestial, hasta llegar a ese día que nos encontremos cara a cara con Cristo Jesús, Él nos ayuda. La vida es muy difícil. Yo, aunque no tuviera vida eterna, yo no dejaría de adorar a Dios, ni de asistir a los cultos, ni de leer su palabra. ¿Por qué? Porque a mí me ha ayudado aquí más de 50 años desde que conocimos al Señor, mi esposa y yo, y podemos ver el camino, la senda que hemos traído desde entonces. Ups and downs, pero los altos siempre han estado por encima de los bajos. Es decir, que hemos tenido pruebas, pero hemos sido gozosos siempre. ¿Ha habido tiempos duros? Sí. Yo incluso me quedé 3 o 4 semanas sin trabajo. En 40 años yo creo que no me puedo quejar, ¿verdad? Pero como allí nadie está sin trabajo, pues si te quedas 3 o 4 semanas sin trabajo, eso ya es un pecado. Y me fui a buscar trabajo. Y enseguida lo encontré. Hasta aquí en España, cuando llegué, 23 años atrás, yo necesitaba trabajar. Y como él trabajaba de pintor, le digo a mi cuñado, tengo que trabajar, si no nadie nos alquila una casa, no nos conocen para nada, no hemos pagado tasas, y habíamos probado de alquilar una casa, pero nadie nos lo alquilaba. Pues tengo que ir a buscar trabajo. Y yo tenía 58 años, ¿no? Y mi cuñado me dice, tú estás loco. Digo, bueno, como tú quieras. A tu edad, que se te quite de la cabeza, nadie te va a dar trabajo. Que si con 40 años, mucho 45 ya, hay algunos que tienen problemas para encontrar trabajo. Digo, pero es que algunos no soy yo. Okay. Digo, ya verás, cómprame el periódico mañana, lunes. Me lo traes, cuando sales, a echar un trago. Trae el periódico. Coge el periódico. Cuando te dije comprar el periódico, me dices, ahora entiendo que estás chiflado. ¿Para buscar trabajo quieres el periódico? Digo, sí, porque todo el mundo cuando busca trabajo en Australia va al periódico. Pues tú tráeme el periódico. Nada, esto fue casualidad. Él decía eso. Esto es una casualidad muy rara. Digo, para mí es un milagro, hermano. Amén. Abro el periódico, por donde se veía que había negocios. Digo, seguramente que entre estos negocios a lo mejor a algunos se lo ocurren. Necesitamos pintores. Gloria a Dios. Le digo, ¿has visto? Dice, sí, bueno, no sé, habrá sido una confusión. Digo, sí, seguro que ha sido una confusión. Llévame a este lugar, porque no conocía nada de Valladolid. Llévame a este lugar, al polígono San Cristóbal. Dice, pero cuando él vea, sepa la edad que tienes, ni sueñes que te van a trabajar. Bueno, pero llévame. Me llevo, voy a la oficina, el señor me pide pintor, me dice, sí. ¿Has trabajado dónde? Digo, pues a la otra parte de la bola. He sido autónomo por más de 30 años y antes de eso pues, estoy trabajando como un obrero. ¿Cuándo quieres empezar? Digo, pues me llevo mañana. Pues ya está, mañana te espero. Gloria a Dios. Cuando al día siguiente me dice, tienes que rellenar porque ayer se me subió el gato a la cabeza y no te pedí los datos. Tienes que poner aquí los datos y la edad y dónde vives y todo eso. Y pongo 58 años para 59. Dice, ¿tú tienes 58 años? Dice, pues si me lo das, a lo mejor, si me lo dices, a lo mejor no te había dado trabajo. Porque yo quiero que te joven. Un milagro. No se arrepintió.
porque yo traía alguna herramienta de Australia y traía un rodillo que era más ancho que este, Más. o más o menos, así. Y me dan a pintar un piso en el centro de Valladolid, porque nosotros vivíamos ahí al ladito. Nos estábamos quedando ahí al ladito en ese tiempo. Calle Santiago. Una calle Santiago. Y él pensó que tardaría una semana. Y cuando en 2 días viene a ver cómo iba el trabajo, se pone mirando por el techo y dice, ¿ya has terminado? Le da una mano, ¿no? Digo, no, acérquese bien. Le doy 2 manos, y buenas. No se lo podía creer. Dice, bueno, le digo, es que usted no ha visto el rodillo que yo uso. ¿Y dónde está el rodillo? Digo, ahí, con el rodillo y mi cacharro. Así. ¿Y tú puedes trabajar con esto? Digo, todos los astronautas trabajan con esto, ¿sí? ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos? Que el mayor milagro que puede ocurrir es el que nosotros nos humillemos. Y si tú no lo haces, tú puedes estar pensando en el pecado, puedes pensar en esto y lo otro, es que si yo me convierto, es que si yo sigo a Cristo, pues tengo que hacer esto. Claro, si coges un trabajo, tienes que comprometerte a ser fiel al trabajo. Y mañana lunes estar allí a las 8 o cuando empiecen y trabajando, y interesarte. En la vida cristiana es exactamente lo mismo. Pero el jefe no está con un látigo, ¿verdad? Como estaba con los judíos de Egipto. Te dice esto es lo que hay que hacer, y Dios también te dice lo mismo. Aquí en su libro te dice esto es lo que tienes que hacer si quieres ser fiel y ser feliz. Tienes que obedecer. Y tienes que empezar por humillarte y decir, sí, Señor, yo quiero creer. Amén. Hay un milagro que quisiera rápidamente mirar a él. Y ese fue la resurrección de un muerto, Lázaro. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Si quieren ir a él, leemos unos versículos. Imagínense que le piden al Señor, le dicen al Señor que su amigo ha muerto. Y ahora él se lo dice le mandaron recado, Marta, no esta Marta, sino la de la Biblia. Marta y María le mandan, fue Marta, que le manda un recado a Jesús. Que se dé prisa porque su hermano está enfermo, no había muerto todavía. Juan capítulo 11. ¿Y qué hace Jesús? Sale corriendo. ¿Verdad? No. Le dice a los discípulos, Lázaro duerme. Y me alegro por vosotros de que esto haya ocurrido, para que creáis y veáis la gloria de Dios. Y los discípulos le dicen, bueno, si duerme, volverá a levantarse, a despertar, y es que así tendrá un buen reposo. Eso es lo que ellos pensaban. Si está durmiendo, pues, es que está como muerto de trabajo, de cansancio, y está reposando. Y él le dice, no, os he dicho que está muerto. Pero se quedan 3 días, se quedan 2 días más. Ya hacía un día que había muerto, y él se queda 2 días más. Seguro que los discípulos dirían, esto no es la voluntad de Dios, esto no puede ser. Si está enfermo, ¿por qué lo vamos ahora? Pues porque Dios tiene diferentes planes que lo que nosotros vemos. Ok, ahora él va
En el camino viene Marta corriendo para encontrarse con él. Y dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Los judíos, María en casa, sale corriendo para el sepulcro. Los judíos salen tras de ella y dicen, seguro que va a llorar al sepulcro, vamos con él. Y cuando el Señor llega, María le dice, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto. Y él le dice, no te he dicho, María, que si crees, verás la vida eterna. Él no está muerto, él va a vivir. Sí, yo sé que él va a resucitar en el día postrero. No, Marta, no, María. Marta. Te he dicho que yo soy la resurrección y la vida. Amén. Señor, lleva ya 4 días. Huele, hiede. Huele. ¿Usted se imagina lo que es Dios? Eso lo presenció cientos, probablemente, cientos de personas. ¿Y qué hace en el verso 43? Dice, alza los ojos al cielo y dice, Señor, yo sé que, Padre, yo sé que tú me ibas a contestar, pero lo hago por amor a ellos, para que crean que fuiste tú quien me mandaste aquí. ¡Lázaro! ¡Sal fuera! Quita la piedra. Amén. Y ahí sale Lázaro, a tal como los judíos los vendan, quitarle el sudario y dejarlo ir. Nada. Sí, él estaba muerto. Si él hubiera estado vivo, no podía decir eso Jesús. Porque eso sería, él lo obedecería si él se humillara. Para que él fuera salvo eternamente de la muerte, él tenía, de la vida eterna, él tenía que arrepentirse. Pero si él, el ser humano, usted, tú, no quieres, Dios no puede hacer un milagro en ti. Es lo único. Sin embargo, si está muerto el ser humano, él tiene poder y él va a obedecer porque no tiene opción. Está muerto físicamente. Tú estás muerto espiritualmente. Usted está muerto espiritualmente. Usted no tiene vida, usted está muerta. La vida física no es la vida eterna. Para adquirir la vida eterna es cuando nos humillamos y decimos, yo quiero creer. Me es muy difícil, pero quiero creer. Amén. Hoy es el día. Llegamos al punto del final. Asistir a los cultos es bueno. Amén. Cantar alabanzas a Dios es bueno. Amén. Hacer bien es bueno. Ayudar al necesitado es bueno. Amén. Leer la palabra de Dios es bueno. Ofrendar es bueno. Ninguna de esas cosas te va a cambiar a ti. Ni te va a dar vida eterna. Ni te va a hacer cristiano. Y aunque te echen, te hayan echado unas gotitas de agua en la cabeza cuando eres bebé, llamado bautismo, tampoco te pueden hacer cristiano. Tú tienes que salir de ser un bebé, ser un adulto, crecer, reconocer que eres un pecador. Cuando eres un bebé no reconoces nada. Pero cuando eres mayor, tú reconoces y tú sabes muy bien que has pecado. Porque la palabra de Dios es muy clara y nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si la muerte te pilla en el estado en que estás, algunos aquí y algunos que me estén escuchando algún día, te arrepentirás. Ahí sí te vas a arrepentir. Por la eternidad. Por la eternidad. Pero no te valdrá para nada. ¿Usted cree que ese hombre rico que
no se preocupó nada de las cosas de Dios en Israel, que él hacía todas esas fiestas y se lo pasaba pompa, mientras que Lázaro, un creyente judío, y yo estoy seguro que esta historia es real, no es un mito, él era creyente, él conocía bien el Antiguo Testamento, y por fe, cuando muere, los ángeles los llevan al cielo, porque si él no hubiera creído de corazón y de verdad, con toda su alma, los ángeles no los llevan al cielo. Por muy bueno que hubiera sido, los llevaron al cielo porque él creyó de corazón. ¿Eres tú así? Si la muerte te sorprende cuando vayas de vuelta a casa o un día, los ángeles te llevan al cielo. El cuerpo se queda aquí, pero Dios te lo resucitará en el día de la resurrección. Tu nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. Y solamente puede estar escrito en el libro de la vida cuando usted dice, Señor, perdóname, y le da mi vida. Con nuestros ojos cerrados, sí, cerrados, nuestros rostros inclinados, sí, en reverencia ante Dios, porque Dios está aquí. Tú no lo ves, yo tampoco, físicamente, pero Él está en espíritu. Esto es la casa de Dios para este grupo de hijos de Dios, para esta iglesia local. La iglesia somos los miembros, los convertidos, los que seguimos al Señor. Y Él nos prometió que donde 2 o 3 estuviéramos congregados en su nombre, Él estaría ahí. Y yo te aseguro el 100% que está aquí. Él está viéndonos perfectamente, escuchando. Él sabe lo que tú estás pensando. Él sabe que su palabra te ha tocado. Y algunos se están resistiendo. Él lo sabe, Él lo ve. Él ve lo que pensamos. La Escritura no lo dice. Ahora la decisión es tuya. Él no fuerza. Usted está sin trabajo y una compañía le ofrece trabajo, seguro que no le va a forzar. Seguro. Si usted no lo quiere, vaya. Dios es lo mismo, Dios es más justo. Dios no pone presión, no le fuerza, no te fuerza. Y además de darte vida eterna, pasa a ser tu Padre. Juan capítulo 1, versos 11 y 12. Tú pasas a ser su hijo y su hija. Él ahí te dice que a los que creen de corazón y le reciben en su vida, Él tiene que vivir en tu vida, en ti. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre y carne, dice, sino del Espíritu de Dios. Si usted obedece hoy y le dice, ahora en estos momentos, le dices, sí, quiero ser salvo, Señor. El Espíritu Santo entra en ti. Tú no lo notas porque es Espíritu, pero Él vive en ti. Él cambia tu vida. Él te ayuda a cambiar tu vida. Porque sin Él no podemos cambiar. Sin Él hacemos muchas promesas y la mayoría se rompen. Pero con Él podemos. Y tú puedes. Pero el diablo también está aquí, ¿sabes? No piensen que solamente está el Espíritu de Dios. El diablo también está aquí. Y te trae a la mente el trabajo, el ganar dinero, el ahorrar. Te trae a la mente la mujer que no es tu mujer, el hombre que no es tu marido. Te trae el pecado, la muerte. Nada. Vas a dejar de disfrutar. Olvídate de eso, eso es religión. No es religión. Esto es vida eterna o muerte eterna. Lo que tú te juegas. No lo dejes para otro día. Hace unos meses hubo una chica joven
los hemos vuelto a ver, porque no eran sinceros, no hubo convicción del Espíritu. Es el Espíritu, cuando tú obedeces y te humillas, es cuando Él trabaja en ti y Él te ayuda a hacer la obra, Él te ayuda a vencer el pecado. Él es el que te va a ayudar, joven, en tus estudios, porque hasta que no pases a ser hecho hijo o hija de Dios, no eres hija de Él. Y Él no oye tus oraciones. Que sepa que millones que rezan no llegan, no pasan del techo de su iglesia. Primeramente, tenemos que humillarnos y aceptar que hemos pecado todos y hemos ofendido a Dios y nuestros nombres no están escritos en el libro de la vida hasta que nosotros no aceptamos como el ladrón en la cruz y creemos de verdad y estamos dispuestos a seguirle. No lo dejes para mañana. Y Señor, a nosotros que ya somos todos maestros, que sabemos tanto, Señor, y se nos puede subir el orgullo, aunque sepamos muy poquito, pero nosotros pensamos que ya lo sabemos todo. También, Señor, yo te ruego por estas personas así, estos hermanos, que les ayude, Señor, a ser humildes, nos ayudes a todos a ser humildes y a reconocer que nos queda mucho todavía para llegar a terminar la carrera. Pero aquellos, Señor, que están sin tomar esa decisión de confiar en ti, su vida eterna, te ruego, Señor, que le abras los ojos espirituales para que vean. Ayúdales en su fe. Algo de fe tienen, si no, no estarían aquí, Señor. Y tus discípulos te dijeron, te pidieron, aumentanos la fe, Señor. Yo te ruego, Señor, que le aumentes esa fe. No a creer en el pastor ni en la iglesia, sino en ti, Señor. Ayúdales. Dios mío, no quisiera pensar que un día de estos, alguno de ellos puede pasar la eternidad, como pasó aquel chico de 13 años entre nosotros hace 8 o 10 años. Pero él te tenía a ti, Señor. Pero aquí hay varios que no te tienen. Que yo supiera que uno de ellos ha tenido un accidente y ha pasado la eternidad. Oh Señor,